Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva teleentrevista. Como siempre, conversamos con diversos actores de la contingencia, con temas de interés en TVU y sus redes sociales. Han habido muchas reacciones a propósito del rechazo del Estado de Chile, del gobierno en este caso, del presidente Sebastián Piñera, de suscribir el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con el cuidado al medio ambiente y, bueno, ha generado esto una ola de críticas de organizaciones medioambientales. Y vamos a hablar de eso con Matías Azun, director nacional de Greenpeace Chile. Matías, ¿cómo te va? Muchas gracias por conversar con nosotros. A ustedes por cubrir estos temas. Muchas gracias. A ver, Matías, hemos leído sus declaraciones, pero ahora aprovechando que estás con nosotros, ¿se equivocó el gobierno al no querer firmar este acuerdo, siendo que el mismo Estado de Chile anteriormente había trabajado mucho por darle forma a este y otro tipo de acuerdos para cuidar nuestro entorno? ¿Es un duro revés? No, más que un revés, la verdad nos hace hacer un poco el ridículo a nivel internacional, ¿no? Hay que recordar que el presidente de la República señaló el año, en julio del 2018, cuando la tinta del acuerdo ya estaba seca, ya no había posibilidades de hacer enmiendas, que él y su Cancillería estaban haciendo todas las gestiones para que un tratado que inició en su primer gobierno, la idea surge en su primer gobierno, fuera adoptado no solo por Chile, sino también por otras naciones. Por lo tanto, el trabajo diplomático del país consistió específicamente en pedirle a otras naciones que suscribieran un tratado cuyos principios fundamentales, cuyos focos fundamentales son el acceso a la justicia, el acceso a la información, el respeto a los derechos humanos, el acceso a la justicia ambiental. Son cuestiones fundamentales, ¿no? Entonces, la verdad por supuesto, es un fallo importante y es un revés para el medio ambiente, ¿no? Estamos hablando de un tratado internacional cuyo foco central está en nivelar el acceso a la información de personas, por ejemplo, versus empresas, ¿no? Que no, en Chile no existe. El gobierno ha señalado en reiteradas oportunidades que Chile ya cumple con los principios fundamentales de este tratado. Y eso, la verdad, no es verdad, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad, sino alguien muy dedicado, muy sacrificado y a costa personal hoy en día, de leerse las miles de páginas de los estudios de impacto ambiental, de conseguirse la información, de solicitarlo por transparencia porque no está disponible, de conseguir un técnico o un amigo que te lo explique, ¿no? Y por lo tanto, la verdad, las condiciones no son las mismas. Yo hoy día en la mañana lo explicaba de una manera muy sencilla. Que un país tenga un hospital no significa que la salud sea un derecho. Que nosotros tengamos tribunales ambientales no significa que estemos defendiendo el medio ambiente. La razón de fondo por la cual no se suscribe este acuerdo es porque que los ciudadanos puedan proteger el medio ambiente afecta a los negocios de unos pocos. Pero se traduce en desgracia, en contaminación para todos nosotros. El caso de Lota y de Coronel, por ejemplo, es muy claro en materia de contaminación atmosférica, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? ¿Sí? ¿No se supone que Chile tenía todas las reglas, todo al día? No, la información viene de empresas, no es transparente, no es accesible, se omiten piezas de información importante como pasa en Quintero y Puchuncaví, no tenemos posibilidades, no hay un defensor ambiental que permite equiparar las cosas, y por lo tanto, desde el punto de vista formal, a pesar de que las organizaciones sociales hemos venido levantando información muy significativa para que luego el Consejo de Defensa del Estado actúe defendiéndonos a todos nosotros, la forma en la que el gobierno ha entendido el problema del cuidado del medio ambiente es una cuestión entre privados. Es como si yo me tuviera que entender contigo y el Estado observa. Y lo que se requiere es un Estado que garantice que no se asesinen más personas. Un Estado que garantice que la información esté disponible y transparente de manera permanente. Un Estado que garantice que si tengo un problema medioambiental que no es mío, sino que nos afecta a todos nosotros, pueda recurrir a la justicia en igualdad de condiciones respecto de las empresas, ¿no? Y no lo que estamos viendo hoy día, que es un gobierno que literalmente blinda una y otra vez al mundo empresarial y lo coloca en contraposición nuestra, como si respetar los derechos humanos fuera malo para los negocios. ¿Se entiende? Que es básicamente lo que dice el texto que entregó el canciller alemán, ¿no? El canciller alemán dice que defender a las personas que protegen el medio ambiente es una desigualdad ante la ley.
como si ser apaleado y perseguido fuera muy justo, ¿no? Sí, analizando el documento que ha entregado el gobierno, que se ha conocido y donde justifican su decisión, lo primero, ya lo tocaste tú, pero vamos al fondo. ¿No tendría asidero esto que dice el gobierno de que Chile tiene una normativa que ha sido actualizada, moderna, que incluso ha sido destacada? Tú viste que hace algunos días atrás se suspendieron, se clausuró el proyecto de Barrick, ¿no? Pascualama, proyecto contaminante que Sí. destruía glaciares, que hizo una cantidad de barbaridades, que le mintió el Servicio de Evaluaón Ambiental. La lectura que hicieron las autoridades fue: el sistema funciona. Y sí, es cierto, se le clausuraron los derechos se clausuró el proyecto y se cursa una multa miserablemente baja para lo que cuesta el proyecto, pero multa al fin y al cabo, ¿no? Perfecto. Pero pongamos las cosas en perspectiva. Pasa 20 años después de que inició el juicio. Nosotros tomamos partido en ese juicio desde el año 2013, es decir, demoró 7 años. Todo el daño a glaciares que se produjo es completamente irreversible. Todos los problemas que sufrió la comunidad producto del abandono del Estado en protegerlos y garantizar sus derechos, no lo paga nadie, no lo repara nadie, ¿no? Entonces, es cierto, ¿funciona la justicia? Sí, pero solo en los casos en donde hay comunidades capaces de vencer el status quo. Por lo tanto, es un llamado, el que están haciendo, a radicalizar la defensa del medio ambiente, ¿no? A ser todavía más intransigentes en el deterioro ambiental, pero es una verdadera lástima que el Estado nos encargue por así decirlo, a los ciudadanos esa tarea, se lave las manos, decida no suscribir este acuerdo, que lo que hace es nivelar hacia arriba, que nos coloca en igualdad de oportunidades. Piensa tú que uno de los argumentos que señala, esto es realmente increíble, hay dos argumentos que señala el documento que entregó a la carrera, hecho a la rápida, ¿no? Hay que recordar, hace 2 años que el tratado está disponible y recién ayer, a 4 días del cierre del periodo de firmas regular, ¿no? Después vamos a poder firmar en condiciones normales, pero no en el periodo original que se estableció, el 26 de septiembre vence. Recién 4 días antes se entrega una minuta maltrecha, mal hecha, sin argumento, recién, ¿no? Cuyos argumentos son: defender a los defensores de derechos humanos es darles privilegio. Mira tú. El segundo, es realmente increíble. El segundo es: no podemos porque se judicializarían todas las cosas. Ya se están judicializando todas las cosas. Nos evitaríamos muchos juicios si pudiéramos tener transparencia en los procesos de evaluación ambiental. Y dan un argumento que es todavía más patético y más triste. Desde que inició la pandemia hasta ahora, no ha habido una sola iniciativa del gobierno para garantizar que las miles de personas que hoy día viven privadas de agua, porque sus fuentes de agua están secas, porque el agua termina en cultivos que son muy necesarios, pero no se afectan la vida, ¿no? Y ellos señalan que no podemos tener procesos de participación comunitaria para entregarle agua a los sistemas de agua potable rural de los que dependen 2 millones de personas. Pero llevamos 6 meses en medio de la peor pandemia de la historia, con gente que no tiene agua siquiera para lavarse las manos, no tiene agua siquiera para lavarse, y no ha habido un solo plan. Entonces el nivel de desconexión de la realidad es digno de quien Matías. juega Monopoly. No se condice con la responsabilidad de un gobierno que debiera estar preocupado de los ciudadanos y de la protección de la calidad de vida de sus ciudadanos. Cuando el gobierno dice, acá hay normas que son autoaplicables y que entran en conflicto con la legislación interna, ¿te parece que eso da cuenta de un desconocimiento de cómo son justamente los tratados internacionales, los convenios, como quiera Absolutamente. llamárseles? Porque evidentemente cuando uno se une con otros países, hay ciertos pilares, hay ciertas normas que son internacionales y esa lógica se aplica mucho a los tratados comerciales. ¿Por qué acá no? ¿Qué? Y ese temor Es a que que lo que justamente el dispone problema. la comunidad internacional en este caso choque o se superponga al ordenamiento jurídico local. Es que el tratado dice explícitamente que eso no puede pasar. Entonces, en términos específicos, La aquello, ignorancia y porque eso fue uno de los puntos. pero inconsistencia más bien, ¿no? Porque ellos señalan que el tratado no es claro, pero es autoaplicable. Lo que significa que yo te hablo en jerigonza y tú no me entiendes, pero haces lo que yo te digo. ¿Se entiende? Está tan escrita la rápida, la minuta, que no vale mucho la pena analizarla, solamente habla de cuán lejano a la realidad está quien redactó esa minuta, que esperemos que no sean las autoridades, sino simplemente las autoridades han recibido instrucciones del presidente, que a su vez está muy mal asesorado justamente por las características sobre las cuales ha señalado este tratado. Han habido años
para suscribir tratados como este. Este, por supuesto, es muy progresista. Y quiero poner énfasis también. Es un tratado para América Latina, que es el continente en donde más muertes hay de defensores medioambientales, ¿no? De personas que han sido asesinadas en oscuras condiciones, en las cuales las versiones de la policía local y de los expertos internacionales que han enviado agencias internacionales difieren. Y que por lo tanto muchos de esos casos, como el de Macarena Valdés, son muy claros respecto de la posibilidad de la intervención de terceros, con personas que fueron defensores ambientales. Alejandro Castro también, pescador que apareció colgado en condiciones muy sospechosas en Quintero Puchuncaví. Se argumentaba un suicidio en el momento. Son todos suicidios, pero no hay investigaciones suficientes. ¿Cómo evitamos que eso siga pasando? ¿Cómo evitamos que los defensores del agua, que han denunciado, ¿no?, el robo de agua, no sean perseguidos judicialmente, ¿no?, y sean tratados como lo que son, activistas a favor de una cuestión que es fundamental para el respeto de los derechos humanos, como es la conservación del medio ambiente? No es un trato preferencial, ¿no? Es algo que cualquiera de nosotros debiera estar en condiciones de hacer, pero que efectivamente le cuesta la vida, le cuesta el sacrificio a muchas personas, y en eso se requiere un Estado que no sea neutral. El tratado tiene una introducción del secretario global de Naciones Unidas, y el secretario dice de manera muy clara: el medio ambiente ha estado postergado en nuestras políticas. Quintero Puchuncaví, Huasco, Lota, Coronel, Isla Riesco, nuestro mar arrasado por una sobrepesca espantosa para alimentar salmones, el agua privatizada. Es claro, Chile con uno de los peores tasas de contaminación atmosférica del mundo, simplemente por la desigualdad de no tener para calefaccionar la casa de una manera más limpia, o sea, sabiendo que vivimos en un país que tiene una tremenda potencia solar. Entonces la desigualdad es el problema. Y ahí es donde se Matías, requiere un Estado comprometido con reducirla. Perdón. Chile queda aislado frente a este tema porque alguien pudiese decir, y tomando en cuenta otro tipo de tratados internacionales, ¿por qué si las potencias no firman tal cosa vamos a estar nosotros obligados a firmar? Eh, ¿Cuál es el lugar que va a ocupar Chile en medio de esto? ¿Hay otros estados que se han opuesto, por ejemplo? Sí, Cuba y Venezuela no lo han suscrito, por ejemplo, ¿no? Estamos a esa altura. Y otros No es países un también. punto de comparación muy óptimo, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno. Y bueno, y bueno. Porque hay ciertas Ya, de cosas todas maneras son no los nos gusta casos parecer. menos. Ahora, Claro. para entrar en vigencia el tratado, las naciones que lo suscriban, se requieren 11, ¿no? Argentina lo va a abordar este día jueves, Colombia lo ha puesto dentro de sus prioridades nacionales, Costa Rica muy probablemente lo apruebe en los próximos días, y por lo tanto, llegando al 26 o incluso un poco después, va a entrar en vigencia este tratado, ¿no? Lo que significa una muy buena noticia en aquellas naciones que lo suscriban. En aquellas que quedemos rezagados, cada día va a ser un día menos con razones para mejorar nuestros estándares de conservación. Yo siempre podría decir, ¿no?, darle derecho a las mujeres significa a voto, ¿no? Supone un montón de cambios en la legislación, hay que hacer el doble de mesas, etcétera, ¿no? Prohibir el trabajo infantil y darle educación a los niños también requirió muchos cambios, ¿no? Dejar de quemar bosque nativo implicaba, voy a tener que, no puedo llegar y talar bosque nativo. Los cambios a favor del medio ambiente requieren convicción, requieren una decisión no neutral del gobierno. Los cambios a favor de la justicia para corregir las desigualdades requieren gobiernos comprometidos, y hoy eso no lo estamos viendo. Están comprometidos con mantener las empresas funcionando como están. Eso está mal. En esa lógica, Matías, este gobierno ha significado un retroceso en materia medioambiental porque se nos viene a la memoria el fiasco de la COP25, donde hasta último momento Chile, encabezando aquella cita que se llevó a cabo en Europa, no podía encabezar un acuerdo ahí con el resto de la comunidad internacional, y la verdad es que la prensa internacional hizo un festín con la gestión chilena. Y la está haciendo hoy día a la mañana. Daba un par de entrevistas a medios internacionales que me preguntaban en la interna, ¿no? Esto es un papelón, un bochorno internacional, ¿no? Porque el presidente además le quita el piso al señalar que lo que está diciendo el presidente directamente, ¿no?, a través de su canciller, es que el tratado está mal escrito. Lo escribió alguien que no entendía de derecho, ¿no? Entonces tiene problemas, está escrito como si fuera poesía y no es preciso. ¿Tú te imaginas ser un funcionario de carrera, ¿no?, encomendado por el gobierno,
una persona que ha dedicado su vida a las relaciones internacionales, que hizo gestiones con otros países a través de, transversalmente, 3 gobiernos, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y que ahora, porque hubo seguramente el lobby de algún sector empresarial que ve amenazado porque se le pueden transparentar las cifras, transparentar las condiciones en las cuales impacta el medio ambiente. ¿Tú te imaginas el descrédito y el desmedro que debe haber en este momento? Más aún con Chile siendo todavía presidente de la cumbre, de la Conferencia de las Partes en Cambio Climático, de la COP, que finalmente no se realizó, ¿no? Y que terminó siendo, como tú decías, un fiasco allá en España. En esa conferencia, nosotros para ser país sede, le dijimos al mundo que estábamos potenciando el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú casi se llama Acuerdo de Santiago. Y lo cedimos por una cuestión burocrática, de generosidad. Pero iba a ser el Acuerdo de Santiago. Ese es el rol que jugó las relaciones internacionales chilenas. Entonces, tú podrás comprender que lo que hay es un golpe de timón para proteger los intereses de aquellos que lucran con la destrucción del medio ambiente, ocultando información, ocultando cifras, impidiendo que se judicialice lo que de por sí nos cuesta mucho, y aún así somos el país con más conflictos medioambientales de América Latina. Ya no llueve. En Chile ya no llueve. Acá pesa mucho el liderazgo. Acá el responsable, bajo esa lógica, sería el presidente de la República. Son los presidentes los así lo dejaron entender sus ministros. De las relaciones internacionales. Y yo recuerdo el caso del gobierno de la presidenta Bachelet, donde ella, obviamente, públicamente daba a entender de que su gobierno se oponía al proyecto Dominga, que ella siempre hablaba de un crecimiento sustentable, y eso provocó que el ministro de Economía y el de Hacienda se fueran, porque esos ministros apoyaban ese proyecto Dominga, pero finalmente la postura de la presidenta fue más, y no se dio luz verde a esa iniciativa. ¿Te parece que acá es el presidente de la República el que está sometido a presiones? Es una pregunta que tendría que responder el propio presidente, ¿no? Que yo espero que responda en los próximos años. La verdad no puedo estar seguro en términos de cuáles son esas presiones, o si son sus propias convicciones, que sería aún peor. Pero tu convicción personal como presidente, ¿tú crees que es lo que más pesa en el momento de tomar una decisión como esta? Es que los presidentes son instituciones. Por eso es que los presidentes son instituciones y tienen que hacerle honor al cargo, ¿no? Y en este cargo, permíteme que insista, pero el presidente, en el estado de emergencia en el cual estamos, está conminado a asegurar los bienes y servicios básicos para que la población tenga un buen pasar, esté resguardada. Pero cada vez que hemos logrado que una Secretaría Regional Ministerial de Salud aumente la cantidad de litros de agua para entregar a aquellas comunidades que no tienen agua, lo que ha ocurrido ha sido que se ha bajado una instrucción presidencial, central, a través del Ministerio del Interior, de que es muy caro llevar a esa gente y que es necesario que sigan viviendo con 2 gotas de agua en medio de la peor pandemia de la historia. Eso pasó en Valparaíso, el movimiento del cual es vocero Rodrigo Mundaca, en donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos tomó partido, en donde nosotros tomamos partido, para lograr revertir esa decisión y que se entregara realmente el agua, ¿no? Entonces estamos hablando de un gobierno que hace ese tipo de cosas, mientras dice ser un líder ambiental, ¿no? Que ha permitido que se sigan sobreentregando derechos de agua en lugares en donde ya no hay agua, que ha permitido que se sigan explotando los glaciares, destruyendo nuestras fuentes de agua, que ha permitido negocios para afectar el agua de Santiago, de Viña y de otras zonas con embalse, y puedo seguir, que ha permitido la expansión y que se hayan arrancado miles de salmones en la Patagonia y no hay ninguna sanción. Entonces, en términos, y que además se comprometió en la cumbre de cambio climático, y ellos pensaban que los iban a aplaudir, pero la verdad el bochorno fue mayor. Cuando después de todo el problema de Chile depender en un 40% de energía en base a carbón, ellos proponen que las termoeléctricas dejen de funcionar en 20 años más. Es decir, condenan a niños que no han nacido a vivir con la contaminación de fuentes de energía del siglo pasado, en el país que tiene una de las radiaciones solares más grandes del mundo. Es decir, que podríamos depender de energía limpia. Los avances que han habido son mínimos, no van al fondo, porque claro, el gobierno actual dice, nosotros tenemos al Estado de Chile siendo pionero en América en energías renovables.
nosotros planteamos el plan de descarbonización, que acá en Coronel va a tener una aceleración para beneficio de los vecinos antes de tiempo, y creo que en 2 o 3 años se van a cerrar las termoeléctricas en Coronel, al menos las de Bocamina. Sí, Ya pero no es hay el plan de gobierno. cierre, pero no hay plan de cierre, no hay mitigación ambiental, no hay una reparación hacia las víctimas. Por lo tanto, Se esto no se... mantienen funcionando durante varios años más las termoeléctricas. No, no es suficiente. Yo en términos No, no generales es... le digo a la gente muy responsablemente, se prohibieron las bolsas plásticas. Juzgue usted si eso es suficiente. ¿Es una buena noticia? Sí, es una buena noticia que se hayan prohibido las bolsas plásticas. ¿Alcanza? Juzgue usted. En el resto de las cosas, tenemos señales para volver a revitalizar el proyecto Dominga, ninguna posibilidad de revisar la ley de pesca, cada día más concesiones salmoneras, ni una disposición, ¿no?, de quien es hoy el ministro del Interior a revisar el Código de Aguas, que deja en manos de privados la gestión de las aguas y que por lo tanto se supone que un empresario agrícola o forestal tiene más derecho al agua que tú y que yo, sin ningún miramiento respecto de que las autoridades de gobierno, los ministros que están participando de ese debate, son dueños de agua, ellos directamente y sus familias. ¿Sí? El ministro de Agricultura, a través de sus negocios familiares, tiene el agua equivalente al consumo diario de casi la mitad de la población del país en derechos de agua. Chile tiene agua, pero está concentrada en manos de unos pocos para usarse de manera ineficiente, arriesgando que perdamos biodiversidad, calidad de vida, bosque nativo, ¿no?, diversidad de los alimentos, pequeños cultivos, empleos asociados a esa capacidad productiva. Entonces, yo les pregunto en serio, ¿se prohibieron las bolsas plásticas? Ya está. Trajimos la COP, no la pudimos hacer. A grosso modo, este tratado de Escazú, ¿cuál es su componente positivo y lo cual el Estado chileno se está perdiendo por no querer firmar? Tres cosas, las repito de vuelta, ¿no? El primero es el acceso a la información, es un tratado que mejoraría los estándares de información y el acceso a la información. Significaría que, yo te lo pregunto a ti, ¿no? ¿Te sientes cómodo estudiando? ¿Sabes dónde se consigue la información de una evaluación ambiental de una represa, por ejemplo? Nadie sabe, nadie lo tiene claro, ¿no? Eso podría estar accesible de una manera que sea fácil de comprender por las personas. En segundo lugar, habría para decirlo en dos palabras, la segunda cosa es, habría un acceso a la justicia. Si tú sientes que se está deteriorando el medio ambiente, podrías acceder, ¿no? Podrías acceder con información transparente, disponible, accesible y con un Estado que tome una posición a favor de la protección del medio ambiente, no de tus intereses, de la protección del medio ambiente, podríamos efectivamente tener un mejor pasar. Y primaría la justicia, primarían las leyes y no el peso del dinero, que es lo que hoy día termina con que más del 90% de los casos reclamados ante el Servicio de Evaluación Ambiental tienen visto bueno cuando son de empresas, porque vienen acompañados de todo el dinero que produce información a favor de eso. Y muy pocos casos de la ciudadanía, incluso alertando cosas gravísimas, como que se iba a aprobar un proyecto como Barrick, como Pascualama, ¿no?, que destruía glaciares. Bueno, 20 años después, probamos que teníamos razón. ¿Cómo ven en Greenpeace la situación de la región del Biobío? Acá está la sensación de los académicos de nuestra universidad, también otros expertos, de que somos una región saturada. Está la zona del carbón principalmente como la más compleja, lo de Coronel, lo de la vecina Lota. Hay un plan de reubicación que data desde hace mucho tiempo de la población que vive al frente de NAP, que tiene que convivir con episodios de emergencia prácticamente todos los años. Eh, eh, Hay muestras de presencia de metales pesados en el organismo, en la sangre de niños, en la comuna de Coronel. De Está el Coronel. problema de la leña. Somos Sí, una pero región viste con cuál fue la respuesta de las empresas, ¿no?, sobre la contaminación de los Matías, niños. que hay iniciativas, al menos Claro. dos, que se quieren llevar el agua del río Biobío hacia el norte. El país entero está un poco así, ¿no? Y es el país que hemos construido entre todos, tenemos que hacernos cargo de eso. Las regiones más pobladas, Valparaíso está parecido, ¿no?, en términos específicos, y con la expansión de la salmonicultura, ¿no? La gente que ha ido de vacaciones a las costas de Puerto Montt, Puerto Varas o de Chiloé se ha dado cuenta que está lleno de
pelotitas de Plumavit, ¿no? Que son para hacer flotar las jaulas, pero ese Plumavit con la vibración de las olas se va deshaciendo y esas Acá también bolitas, se quieren claro, instalar. también se quieren instalar en Copquecura y en otros lugares más. Entonces, yo creo que justamente podría seguir hablando horas, ¿no? De la respuesta de las empresas, ¿no? Enel en su momento dijo que los metales pesados de los niños no eran de ellos, por así decirlo, ¿no? Era de otra empresa, ¿no? Entonces yo no fui, ¿no? Como te llegó una bala, pero no es mi bala, ¿no? Yo disparo balas, pero no a ti. Es lo que diría un narco, ¿no? Yo tengo la sensación, y desde Greenpeace tenemos la sensación, y la mala noticia, que yo creo que no soy el único no somos los únicos que la estamos pensando, de que estamos llegando a los límites del planeta, estamos viendo los límites del planeta, estamos viendo cómo llueve menos, lluvia que por lo demás cae en las plantaciones de bosque que rodean toda la región del Biobío, y que se los chupan literalmente esos árboles, y por supuesto las autoridades que tienen plantaciones celebran, porque ese es agua que les va directo al bolsillo. Entonces, situaciones como esa, con ese nivel de asimetría, con zonas de sacrificio que hemos olvidado para permitir que el país progrese, lo que corresponde en este momento en todas sus regiones son planes de desarrollo que permitan optimizar la riqueza patrimonial y social, ambiental y física, por así decirlo, de cada una de esas regiones, en planes de desarrollo que permitan fortalecer una transición hacia una economía más sustentable. Por ejemplo, podemos hacer acuicultura, pero acuicultura con especies locales que estén acostumbradas, que no requieran toneladas de antibiótico para vivir. ¿Podemos producir una industria de la madera? Sí, pero haciendo la evaluación ambiental de ese proceso, sin destruir o sin tener que comprar plazas de pueblo para seguir plantándolas, acorralando a las comunidades, muchas de ellas comunidades indígenas, sin tener un espacio donde vivir. Podemos tener una industria de alimentos diversa, basada en una producción sustentable, que genere empleo y que no se concentre en 3 o 4 grandes empresarios que acaparan todo el agua, al punto de hacerla tan cara que los pequeños agricultores se terminan empobreciendo por tener campos, porque no pueden alimentar a sus animales, y hemos visto las fotos de lo que va a pasar, y va a volver a pasar a pesar de la lluvia. Entonces, esa situación de asimetría se está repitiendo en todo el país, por eso que es tan importante. Nosotros llevamos una campaña que se llama Suelta el agua, y los dejo invitados a participar de ella, para efectivamente empezar a corregir estos temas. Y en este proceso constituyente que iniciamos, creemos que es muy necesaria una constitución que recupere el cuidado del medio ambiente y que ponga el cuidado de la vida en el centro. Y para eso es muy importante cuidar nuestra agua, nuestra tierra, nuestro mar, nuestro aire. ¿Qué tan importante y decidora es la participación ciudadana? Porque acá en esta región, en la novena, está muy presente la voz de las comunidades indígenas. Sí. Acá tenemos un proyecto de EFE de intervenir el Cerro Chepe, que ya tiene un túnel ferroviario, ¿Vale? para construir otro, se dice incluso con dinamita, pese a que la empresa ha negado que sea tan así, pero ¿qué tanto hay que escuchar la voz de la ciudadanía? ¿Es el factor clave o es uno más de otros que tienen que entrar a conjugarse para la toma de una decisión? Hoy día la vara está corrida, ¿no? Estamos descalibrados, porque toda la evaluación ambiental la hace un ente privado. Cuando una empresa quiere hacer algo, es la empresa la que financia el estudio de evaluación ambiental, y algunos funcionarios tapados de trabajo, algunos muy profesionales, por cierto, pero tapados de trabajo, sin preparación, ¿no? De hecho, me acuerdo cuando empezamos la campaña de glaciares, no había nadie en el Ministerio de Medio Ambiente que supiera de glaciares, ¿no? Falta mucha información, falta mucha capacidad. Por lo tanto, la ciudadanía opera como un contrapeso desde ese punto de vista, como un ojo adicional. Entonces, mientras más ojos que miren algo, más rico va a ser tu proyecto en términos de producir beneficios sociales, ¿no? De producir legitimidad, además, porque el proyecto además se presenta y eso le da al Estado 2 posibilidades: o lo aprueba o lo rechaza, pero no hay un proceso de conversación. Yo dudo que en los escenarios de asimetría que tenemos actualmente, en donde las empresas, literalmente, y lo hemos visto, ¿no? Empresas forestales que regalan multicanchas y compran alcaldes completos y ofrecen al municipio una biblioteca, y el municipio, bueno, dice, y el Estado me abandonó, no me va a llegar por ningún otro lado, y me hago el loco. Y bueno, jode, pero a mí me reeligen, ¿no? Dice el alcalde, yo lo logré, ¿no? Logré esos beneficios. Entonces hay una mirada muy de corto plazo en la gestión
del Estado y por lo tanto la ciudadanía que vive ahí, que tiene arraigo, que les preocupa su aire, que le preocupa su futuro, que le preocupa la tierra que le estamos dejando a nuestros hijos, sí puede jugar un rol muy importante. Y por eso que es tan importante firmar el Tratado de Escazú. Matías, por último, ¿tienen la esperanza de que con este plebiscito constituyente las cosas puedan cambiar? Tengo la convicción de que las cosas pueden cambiar, pero no tengo ninguna fe en que van a pasar por sí mismas. Va a depender de que cada uno de nosotros, y un poco lo que estamos tratando de hacer desde el movimiento Suelta el Agua de Greenpeace, estamos intentando construir una convicción ciudadana, ¿no? Yo siempre, perdóname, me extiendo un segundo para explicar esto, pero el trabajo infantil era una posibilidad real hace algunos años, porque traía un ingreso más, ayudaba a los niños a crear carácter, las manitos de los niños cosían muy bien y bordaban muy bien, ¿no? Y de repente surgió una idea loca, los niños son niños, tienen que tener educación, tiempo para pasarlo bien, para desarrollarse, no es momento de que trabajen. Eso es una idea loca en ese momento. Y la gente dijo, no, la economía va a fracasar. Pero esa idea hoy es un derecho. El cuidado del medio ambiente debe ser un derecho, pero eso empieza por la convicción que tenga cada uno de nosotros respecto de esto, de que el medio ambiente no es un recurso, es un bien de uso público por todos nosotros, que el hábitat, y esta pandemia es un muy buen ejemplo, que el cuidado de nuestro hábitat, de nuestra tierra, se traduce en mejor calidad de vida para todos nosotros, en más resiliencia, y fundamentalmente que el agua no puede ser administrada únicamente por privados y tiene que estar priorizada para el consumo de las personas y el cuidado del medio ambiente, si no nos vamos a secar todo. Matías Azún, director nacional de Greenpeace, muchas gracias por conversar con TVU, canal de la Universidad de Concepción. Vamos a estar atentos Siempre es un a placer. todas estas reacciones, análisis que se hacen después de esta sorpresiva decisión del gobierno. Siempre es un placer hablar con una entidad académica y además en una ciudad que queremos tanto. Gracias, Matías. Que te vaya bien.